de lo que se ha llamado las marchas y las acciones que ha emprendido la Iglesia Católica a nivel nacional en contra, por ejemplo, de los matrimonios igualitarios y en contra de lo que se ha llamado la comunidad lésbico-gay en el país, ¿no? Si hay alguna postura sobre este asunto. De hecho, el PRD hemos publicado varios pronunciamientos en contra de esta intolerancia que está generando la Iglesia Católica con una postura que creemos que es decimonónica, que es conservadora y que no abona mucho al entendimiento social de lo que importa mucho, que es los temas de la igualdad en nuestro país. Por desgracia, la Iglesia Católica y los grupos conservadores que han apoyado estas marchas lo que están generando es división social en un tema que además lo paradigmático es que tiene que ver con igualdad. O sea, cuando pensamos que un grupo social quiere que otro grupo, por minoritario que sea, esté fuera de los beneficios que el Estado le tiene que devolver a la sociedad, eso es algo terrible. Como país es algo verdaderamente triste que haya grupos que no quieran que un sector tenga los mismos derechos que el resto de la población. Y aquí lo que subyace es la discriminación, es la ignorancia, es la estigmatización de la homosexualidad o de la diversidad sexual. Y creo que ya no estamos en los tiempos en que esos prejuicios tengan que prevalecer. Creo que la humanidad ha avanzado mucho en cuestiones de la ciencia, nos dice mucho sobre el tema de las orientaciones sexuales. La orientación sexual diversa es una condición variante de la sexualidad humana. No lo dice Antonio ni el PRD, lo dicen las ciencias que se han dedicado a ello, la sexología contemporánea, lo suscriben instituciones como la OPS, la Asociación Psiquiátrica Americana, que ha quitado del catálogo de patologías a la homosexualidad. Entonces, volver a este tema, después de que ya se discutió en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que es discriminatorio no permitir los matrimonios civiles igualitarios, hay que ponerle siempre el civil, es matrimonio civil igualitario. Es algo terrible que un sector diga no, ellos no tienen derecho por todos los prejuicios que ellos tienen. Respetamos la fe, totalmente, la esa no se toca. Lo que sí cuestionamos es el prejuicio que deriva de concepciones que tienen que ver con esa construcción cultural de la sexualidad desde el punto de vista religioso. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Una división que se está generando. El PRD ha sido enfático en que se está violentando el Estado laico. Nuestro 130 constitucional ha sido trastocado por los jerarcas que han salido a la calle, por los sacerdotes que desde el espacio religioso han convocado a la feligresía a estar en contra de las políticas públicas o de leyes que ya están vigentes, cuando menos en 3 estados, que es Nayarit, Coahuila y Ciudad de México. Entonces ellos están tocando lo que ya está legislado, están cuestionándolo, y eso el 130 respecto lo tiene. Perdón, Antonio, esto de los 3 estados es respecto al registro de matrimonio. En Campeche igual ya se aprobó. Y ya se aprobó. Hay 8 estados donde ya está aprobado, ya se pueden llevar a cabo. Los 3 primeros que te digo es porque fue de modo propio. Acá fue por una recomendación de la Corte, o fue también de modo propio. Okay. Una iniciativa del gobernador. Antonio, en ese tema, porque la Iglesia señala a los grupos minoritarios, pero ve la paja ajena y no la viga propia, porque, por ejemplo, en Campeche tenemos casos de sacerdotes católicos que han sido señalados como presuntos pederastas, ¿no? Y gente que ha sido estos que son delitos. Claro. Y que entonces la Iglesia sí calla y sí, no convoca marchas. La Iglesia ha sido omisa en una cuestión que tiene que ver con un delito, como bien lo planteas, que es una cuestión que tiene que estar en el ámbito de lo civil y ser castigado por la justicia, no por
los castigos que se ponen ellos, que lo único que hacen es mover a los sacerdotes de un lugar a otro, donde pues que hacen que evadan la justicia. Eso nos pasa con Norberto Rivera, ¿no? El cardenal primado de México, que se ha dedicado a encubrir pederastas, por desgracia, y que ha afectado la vida de niños o de jóvenes. ¿Esto se podría replicar, esta acción de Norberto Rivera? ¿Tú crees que se pueda estar replicando con otros jerarcas católicos? En el caso de Campeche, el obispo de aquí pues igual hace oídos sordos, ¿no? Eso es terrible y por desgracia no nada más en nuestro país, sucede en África, sucede en países, casualmente países que más tendientes a tener estos gremios religiosos muy fuertes. También Europa, también países desarrollados, pero los mecanismos legales en esos países son muy estrictos. Canadá, de plano, la Iglesia Católica prácticamente ha desaparecido porque se gastaron todo el dinero de la Iglesia en pagar todas las multas tremendas, y bueno, ahora está muy reducida la Iglesia Católica en Montreal, bueno, cuando menos en Quebec. Pero ¿a qué vamos con esto? Tiene que ver con una cuestión del ejercicio del poder. Desde esta visión religiosa, desde mi punto de vista, a mejor opinión de ustedes, compañeros y compañeras de los medios, como hasta inhumana, esta cuestión del celibato obligatorio, que provoca que en espacios de encierro, en espacios donde la fe es lo que prevalece, pues también sucedan cosas terribles. Comentábamos con los compañeros hace un rato, bueno, las monjas en este país también son violadas, pero las monjas, por su voto de silencio y de lealtad a la cuestión religiosa, no demandan, pero en México a las monjas se les viola sistemáticamente. ¿Y en los mismos conventos, en los mismos lugares? El gran problema es que eso no lo podemos saber porque hay tal secrecía que es algo terrible. Pero bien, no nos distraigamos del tema. Yo creo que el gran problema que se está generando con estas marchas en el país, que por cierto también le han aumentado, han inflado cifras, ¿no? En la Ciudad de México decían que 400,000, pero la verdad es de que hubo una estrategia de alargamiento de la marcha. Entonces, con una toma que los compañeros camarógrafos saben mejor las técnicas, en picada, tengo entendido, entonces se ven como 4,000, cuando son 40, ¿no? Como lo que hicieron nuestros antepasados en Puebla cuando ganamos la guerra contra los franceses, que se pusieron hacia lo largo y no era un gran ejército, sino que todos hicieron mucho polvo para que se viera la polvadera y pensaran que eran muchísimos. Entonces hubo una estrategia parecida. ¿Qué sucede con esto? A final de cuentas se está mandando un mensaje terrible yo soy padre adoptante, yo hice este libro sobre las familias homoparentales en México. Las investigaciones que aquí se verten hablan de lo que hemos vivido las familias conformadas por dos papás o por dos mamás, y que los prejuicios culturales que tenemos sobre la sexualidad, que devienen de concepciones judio-cristianas, la gran mayoría de las veces, pues es lo que afecta a nuestros hijos, a nuestras hijas o a nuestras familias. O sea, no es en sí mismo las familias conformadas por dos papás o dos mamás que estén mal, está mal la sociedad por todos estos prejuicios que nos afectan mucho. Por eso el título de este libro es Mitos, bueno, familias homoparentales en México, mitos, realidades y vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vivimos las familias en el día a día, que yo siempre lo digo, todo el tiempo lo estoy diciendo: pagamos impuestos, consumimos, vemos medios de comunicación, hacemos lo mismo que todas las parejas, a nuestros hijos les compramos pañales, leche de fórmula que es carísima, pero cuando se trata de devolvernos como consumidores o como quienes pagamos impuestos, no es lo mismo. Ahí sí somos discriminados. Entonces, lo que se está planteando ahorita por parte de la Iglesia Católica y de los grupos conservadores es que no tengamos los derechos que como mexicanos y mexicanas debemos tener. Debemos tener los mismos derechos que el resto de la población. ¿Por qué? Porque también contribuimos al engrandecimiento de este país. Estamos en todos los ámbitos. Aunque no lo quieran ver, estamos, es más, en la misma iglesia estamos. Entonces, por una cuestión de lógica,
de devolver a este sector, tenemos que ser usufructuarios de lo que debe gozar cualquier ciudadano o ciudadana. Pagar impuestos te devuelve beneficios sociales en la escuela. ¿Por qué a muchos de nuestros compañeros o compañeras transgénero o transexuales no pueden estudiar en este país? Porque las universidades no emiten títulos a nombre de personas que en su núcleo social tienen una legitimidad, pero legalmente no pueden cambiar su acta de nacimiento, excepto en la Ciudad de México. Entonces las personas trans pierden su historial educativo. Para que las compañeras o los compañeros accedan al trabajo es muy difícil, porque su cédula de identidad es otra. Ellos o ellas viven en un cuerpo equivocado. Son hombres o mujeres que no corresponde su identidad legal a lo que ellas o ellos son verdaderamente. Pero en nuestro país no se ha legislado por los prejuicios culturales, vuelvo a decirlo, derivados de percepciones religiosas la gran mayoría de las veces. Entonces, si queremos un México plural, si queremos un México democrático, que nuestro país está ensangrentado por los errores políticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Igualdad. Lo único que queremos todos los que estamos aquí de la diversidad sexual, vengo de Chihuahua igual, hablamos cosas muy interesantes ayer, pero viajo a todo el país todo el tiempo, y es lo que encuentras. La comunidad de la diversidad sexual queremos ser iguales, no queremos tener derechos específicos, porque eso también sería discriminatorio. Queremos tener los mismos derechos que tiene el resto de la población. Antonio, en ese sentido, el presidente Enrique Peña Nieto impulsó ahí algunas iniciativas, pero que se han quedado en la congeladora, como que lanzó la pelotita al Congreso y ahí la dejó. ¿Se debería esto impulsar, retomar? Para Desde luego, y el PRD lo está haciendo, que no les quede duda de que el Partido de la Revolución Democrática está impulsando el tema de la diversidad sexual, que no nada más es matrimonio igualitario, hay que decirlo, es el tema de la adopción, el tema de identidad de género. Antier, el pasado viernes, la Corte ya sacó una determinación sobre el tema de la adopción. Es totalmente ilegal negarle a una pareja del mismo sexo la adopción. Yo adopté a mi hijo en la Ciudad de México. En 6 meses se pudo hacer la adopción porque en la Ciudad de México hemos generado leyes antidiscriminación. Hemos permeado a la sociedad para no ser discriminada a nadie, independientemente de la orientación sexual. Lo pude lograr porque en la Ciudad de México se han dado esas condiciones. Ustedes ayer tuvieron aquí a Miguel Ángel Mancera, y yo sí les puedo decir, más allá de estar en este partido político, desde antes de estar en este partido político, que en la Ciudad de México lo hemos logrado de la mano de la sociedad civil, junto con el gobierno y con la Asamblea Legislativa, que bueno, ya va a pasar a ser Congreso desde, o no, ya es Congreso, ¿no? Perdón. Desde el 15. Ya. Gracias. Yo vengo a ratificar la decisión que el Consejo Estatal decidió, que es nombrar al compañero Hermilo como secretario estatal de diversidad sexual. Aquí yo quiero enfatizar algo. Eso es algo que habla muy bien de nuestro partido en el Estado. Eso habla muy bien del compromiso que tenemos con la sociedad, con la población de la diversidad sexual. Es un compromiso del partido a nivel nacional. Yo como secretario nacional, yo lo que vengo es a ratificar y a decir que es Campeche el 5º estado que tiene ya secretario estatal, y varios compañeros son comisionados en algunos municipios. Y eso habla bien del Estado, habla bien del trabajo que el partido está vinculando a un sector que ha sido discriminado, que ha sido excluido, que ha sido asesinado, hay que decirlo. Hay crímenes terribles contra personas homosexuales, principalmente en contra de compañeras transgénero o transexuales, que es el sector más vulnerable de la diversidad sexual. Y qué bueno que nuestro presidente estatal, junto con todos los secretarios y secretarias, decidieron ya instalar la Secretaría Estatal. Eso es algo que habla muy bien de nuestro partido en el Estado. Es decirle al PRI o a los otros partidos que ojalá nos quieran
copiar, que quieran competir con nosotros, a ver si lo logran. Yo creo que aquí tiene que ver con una cuestión de convicción ideológica de nuestro partido, como un partido de izquierda que está luchando junto con la sociedad civil en temas susceptibles de discriminación social, como es la orientación sexual. Gracias. Gracias. Soy Antonio Medina Trejo, soy secretario nacional de Diversidad Sexual, soy colega de ustedes, también soy periodista, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, papá de Mateo y esposo de Jorge Serpa, que los amo y los extraño mucho, pero estoy trabajando acá con mucho gusto porque sé que estamos construyendo un futuro para que nuestros hijos y nuestras hijas no sean discriminados. Gracias. Gracias. ¿Podríamos tomar una foto? Sí, claro.